Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. Si hiciésemos una lista sobre los motivos de consulta más frecuentes en pediatría, los vómitos y la diarrea seguro que estarían en el top 3. Al fin y al cabo, las gastroenteritis son uno de los procesos infecciosos más comunes durante la infancia y no hay padre o madre que no se haya pasado una tarde limpiando vómitos o cambiando pañales sin parar. Por fortuna, la gran mayoría se curan solas sin tener que hacer nada, salvo proporcionar al niño un tratamiento sintomático. Pero, ¿cómo puedo evitar que mi hijo se deshidrate? ¿Qué le puedo dar de comer cuando tiene una gastroenteritis? ¿Cuánto suele durar? ¿Voy a urgencias o puedo pedir una cita tranquilamente con mi pediatra? ¿Es prudente que por mi cuenta quite la leche de la alimentación o empiece con un probiótico? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre las gastroenteritis. Así que no os alejéis mucho de la taza del váter porque ¡empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. Estamos aquí, Gonzalo y Elena. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días. Pues hoy me duele un poco la barriga, doctor. Bueno, ¿Qué buenos puede días ser? Y si nos están escuchando por la tarde, ¿qué hacemos? Buenas tardes y buenas noches. Eso es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Bueno, pues vamos a hablar sobre las gastroenteritis. Ya lo hemos dicho en la introducción, que es una de las infecciones más frecuentes en pediatría y yo creo que no hay niño que no haya sido diagnosticado alguna vez de este proceso infeccioso gastrointestinal. Sí, si tú coges la lista, vas a un pediatra y te dice ¿qué niños ha visto hoy? Seguramente te diga tos mocos, fiebre, tos mocos y de repente te dice diarrea, vómitos. O sea, que es el pan nuestro de cada día, tanto de las consultas de pediatría de atención primaria como de las urgencias, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante porque es una cosa que lo vemos muy habitualmente, que los padres aprendan a manejar este tipo de patología para que, bueno, pues los niños lo pasen lo mejor posible, ¿no? Sí, porque además la mayor parte de las veces, como vamos a contar, no vamos a hacer nada distinto, nada más que dar unas recomendaciones básicas sobre signos de alarma y cómo manejar este proceso tan frecuente. Sí, para que el niño se encuentre mejor. Y siempre que un niño tenga diarrea, Elena, ¿es una gastroenteritis? ¿O siempre que tengamos una gastroenteritis el niño tiene que tener diarrea? ¿O eso lo quiero dejar claro ya desde el principio? Sí, porque eso que dices, yo creo que no es una gastroenteritis porque no tiene diarrea. Bueno, pues una gastroenteritis realmente es cualquier proceso infeccioso que afecta a cualquier parte del tubo digestivo. Puede cursar solamente con vómitos, puede cursar solo con dolor abdominal, o bueno, puede cursar solo con diarrea o con cualquiera de la conjunción de todas estas cosas que acabo de decir. Sí, al final la diarrea es la parte más distal del tubo digestivo, o sea, lo que se afecta es el intestino. Yo siempre se lo digo a los padres y incluso algunos te dicen, solo tiene diarrea, no puede ser una gastroenteritis porque no tienes fiebre, no tiene vómitos. Eso, digo, no, sí. has tenido suerte, no tienes el pack completo. Entonces, bueno, pues tienes a un niño que se encuentra bien solo con diarrea, pues seguramente sea una gastroenteritis, que es lo más frecuente. Luego veremos que sí es verdad que hay otras enfermedades que no son infecciosas que pueden cursar con diarrea, pero casi mejor que tener solo al niño con diarrea que tenerlo con diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Claro. Pero bueno, en general, la gran mayoría de las veces que un niño tiene diarrea se debe a una gastroenteritis, es decir, a un proceso infeccioso que afecta al tubo digestivo y que, como dice Elena, va desde el estómago hasta el intestino y dependiendo a qué parte afecte es los síntomas que vamos a tener. ¿Y qué bichos son los que provocan la gastroenteritis? Pues como esta respuesta es muy fácil porque la verdad que yo creo que todos los oyentes nos lo han escuchado, que el 99,9% o quizás un poco menos, pero en torno a eso, van a ser infecciones causadas por virus, aunque es verdad que las bacterias pues también son una causa de gastroenteritis, sobre todo que cursan más en brotes y son más típicas de niños de la guardería o de algunas infecciones o toxinfecciones alimentarias que ocurren en brotes concretos. Dentro de los virus, pues bueno, yo creo que el rotavirus es uno que le suena a todo el mundo, ¿no? Porque justo hay una vacuna que previene contra esta infección, pero hay muchos otros virus como el norovirus, el adenovirus, el enterovirus y luego las bacterias, pues una que nos suena a todos también, la salmonela, ¿no? Pero también hay otras como la Shigella, el Campylobacter, la Yersinia, que estos son muy típicos de niños pequeños que están escolarizados en guarderías. Dice Elena el rotavirus, a lo mejor el rotavirus no es el virus
virus que más frecuentemente provoca diarrea, pero sí que es verdad que es el virus que más frecuentemente provoca diarrea que requiere ingreso. Y por eso, pues bueno, la industria farmacéutica ha desarrollado una vacuna que es eficaz para prevenir esa diarrea en concreto. O sea, no por vacunarte contra el rotavirus vas a prevenir todas las diarreas de la infancia. Claro, porque eso a veces pasa, Claro. pero si está vacunado, claro, porque eso solo protege frente a un virus concreto y frente a unas cepas concretas, porque claro, tampoco estamos protegidos frente a todos los rotavirus, a niños vacunados que pueden sufrir una infección por rotavirus aún así. Pero buenas noticias, Elena ha dicho nombres muy feos, que si salmonela, sigela, adenovirus, tal. Lo bueno que tienen las gastroenteritis es que en la inmensa mayoría de los casos va a dar igual el germen, incluso las bacterias, porque se curan solas. Y estaréis diciendo, joder, pero si estos han dicho muchas veces que para curar las bacterias son las que se necesitan antibióticos para curar. Pues eso es una verdad. O sea, las bacterias, cuando hay que tratarlas, se tratan con antibióticos. Pero es que hay algunas infecciones por bacterias que no hay que tratar porque el cuerpo es capaz de curarlas solas. Y es el caso, en general, de las gastroenteritis. Porque además, de casi todas. Si tú das a una bacteria, a una gastroenteritis por una bacteria, un tratamiento antibiótico, incluso puedes favorecer el estado de portador. Es decir, que ese niño se quede muchísimo más tiempo excretando en heces esa bacteria y tenga mucha más capacidad contagiosa. Por eso los pediatras normalmente no hacemos pruebas inicialmente para saber el bicho que provoca una gastroenteritis, porque sabemos que la mayoría de las veces se resuelve. Claro, solo en el caso de que sean diarreas prolongadas, sobre todo aquellas por encima de 2 semanas. Y bueno, no he hablado del caso de los parásitos, que es menos frecuente, pero bueno, no es desdeñable a veces encontrarnos diarreas crónicas en las que la causa final ha sido un parásito que también tiene tratamiento. Por eso, en general, cuando son procesos cortos, autolimitados y que no causan ningún problema importante en el niño, no vamos a hacer nada y solo se van a estudiar con una muestra en heces en aquellos procesos que duran más de 10 a 14 días. Vale, Elena, y si nos centramos en los síntomas, yo sí que quiero dejar claro que, bueno, lo hemos dicho, que dependiendo de lo que afecte al tubo digestivo vamos a tener unos síntomas u otros, ¿no? Por un lado vamos a tener lo que serían los síntomas generales, ¿vale? El malestar del niño, puede tener fiebre porque al fin y al cabo es una enfermedad infecciosa, va a querer comer menos y este tipo de cosas. Y por otro lado, las manifestaciones digestivas, que propias, lo más frecuente, ¿no? propias de la infección del tubo digestivo, que lo normal es que cursen con diarrea, vómitos y dolor abdominal, ¿vale? Y lo que decía, a veces tienes el pack completo o a veces solo tienes un síntoma. Y aquí en este punto también es importante decir que hay infecciones víricas que producen síntomas gastrointestinales, pero también a la vez respiratorios. O sea, podemos tener el adenovirus, por ejemplo, es muy típico que lo produzca. Podemos tener diarrea, vómitos, conjuntivitis, fiebre y mocos. Claro. Eso ya es el ultrapack. De hecho, normalmente los virus, este tipo de virus que provocan este tipo de infecciones suelen ser bichos, entre comillas, muy tontos que dan un poco de sintomatología de todo, pero poco de nada. Entonces te encuentras pues el típico niño que tiene, es que lleva con fiebre o febrícula 2 días, ha tenido un par de vómitos, 3 cacas sueltas y ahora tiene tos. Pues es que eso es prácticamente un virus 100%. Claro. Entonces, ahora ahondaremos un poco en el tratamiento de los síntomas digestivos o cómo hacer el tratamiento sintomático de los síntomas digestivos, pero en general, para los síntomas generales, esa fiebre, ese malestar, pues lo que hay que hacer es dar paracetamol al niño. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, ya tratar el malestar. Eso es. Entre el paracetamol y el ibuprofeno, por poder se podría dar el ibuprofeno, pero sí que es verdad que uno de los efectos secundarios que tiene el ibuprofeno es que puede ser un poco más lesivo para el tubo digestivo. Y si estamos hablando de una patología digestiva, pues vamos a intentar dar más paracetamol, en el caso de que el niño no necesite, que ibuprofeno. De todas maneras, los niños suelen tolerar muy bien el ibuprofeno, incluso teniendo un proceso digestivo. Son muy raros los efectos secundarios gastrointestinales, claro, no a diferencia de los adultos. Pero bueno, así a priori diríamos el paracetamol es nuestra primera opción, pero en aquellos niños que no lo toleren, que es bastante no frecuente. Lo tomen porque no les gusta, pues bueno, claro, se les podría dar ibuprofeno. Vamos a centrarnos en los vómitos, Elena. Vamos a empezar por la parte de arriba del tubo digestivo. Hay que conseguir que el niño tome más líquidos de los que expulsa, porque al final, si no, se va a deshidratar, que al final es un balance, ¿no? Una balanza. Al final, lo que queremos los pediatras es que los niños se mantengan hidratados mientras pasa el tiempo y el niño se recupera de la infección, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que ofrecer a los niños es líquidos suficientes para que no se deshidraten, ¿no? ¿Y qué es lo que les vamos a dar de beber y de comer? Claro, pues a ver, respecto a la alimentación, no hay cambios en ofrecer una alimentación normal, sobre todo porque los niños se toman mejor lo que están acostumbrados a tomar respecto a lo que no. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no quieren tomar mucha cantidad o casi a veces no quieren tomar nada. Entonces lo importante es no cesar en ofrecer líquidos y para ello el líquido estrella, para evitar las deshidrataciones por su excelente concentración de todo lo que necesita el cuerpo para no deshidratarse, es el suero hiposódico. Este suero típicamente... Que es el que venden en las farmacias. El típicamente naranja, el del sobrecito que se diluye en agua, aunque también hay
otras marcas que lo ofrecen directamente preparado, a veces con sabores un poco mejores o un aspecto un poco más bonito porque viene en un brick, es de color rosa, pues a veces es un poco más atractivo. Pero bueno, la composición de todos ellos es una composición recomendada por la Organización Mundial de la Salud en la que lleva sobre todo sal, a menores concentraciones que la sangre, por eso se llama hiposódico, y glucosa suficiente como para mantener el equilibrio homeostático que necesitamos para no deshidratarnos. Sí, podríamos ahondar en la fisiopatología de la diarrea y tal, pero yo creo que se queden los padres con la idea de que es el suero preparado para que un intestino que está inflamado absorba ese agua y esas sales que necesita el niño y que está perdiendo, ¿vale? El problema que tenemos con los vómitos cuando un niño vomita es que, claro, si le damos líquidos y lo sigue vomitando y le damos líquidos y lo sigue vomitando, al final va a tener pérdidas y se va a deshidratar. Claro. Entonces, a mí me gusta el suero hay que darlo a poquitos y si toma bien el suero, luego podremos introducir los sólidos, ¿vale? Y a mí esto me gusta asemejarlo a la metáfora del que tiene un tobillo torcido y tiene que correr una carrera, que es como el que tiene vómitos pero tiene que hidratarse, ¿no? Entonces, tú puedes ir a una carrera con un tobillo torcido, pero no te vas a poner a sprintar, porque si no te vas a parar a los 100 metros. Entonces, lo que hay que hacer es ir dando suero muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, y a medida que el niño lo vaya tolerando, pues puedes ir aumentando la cantidad. Pero si a lo mejor te tienes que pasar toda una tarde dándole 5 o 10 mililitros cada 5 o 10 minutos para que el estómago lo vaya aceptando, pues a lo mejor eso es lo que tiene que ser, porque como el niño coja el biberón con suero o un vaso y se lo se lo tome entero, es mucho más fácil que lo vomite va a de decir, golpe. oye, de golpe el suero como que no, y te viene el vómito. Claro. Y también muy importante dar un tiempo de tolerancia entre episodio de vómito. O sea, si el niño vomita, no os pongáis a los 3 minutos a volver a darle líquido, sino esperar al menos media hora o 40 minutos en empezar otra vez de poquitos. Claro, aquí quería lanzar una pues a favor de la lactancia materna, ¿no? Que los niños que siguen con pecho, ¿no? Porque esto le puede pasar a un bebé pequeño, pero también le puede pasar a un niño más mayor, que el pecho es un excelente suelo de rehidratación también. Lo que pasa es que hay que mantener las mismas premisas. O sea, es decir, si vomito y lo pongo inmediatamente al pecho y hace una toma grande, probablemente vuelva a vomitar. Entonces, hay que ofrecer el pecho a poquitos y siempre después de un tiempo prudencial tras los vómitos, entre 20 y 30 minutos. Pero el pecho quizás se lo tomasen mejor, pero también hay que ofrecerlo de poquito a poquito, ¿vale? O sea que podría valer, es un suero ideal de rehidratación también el pecho, pero de poco a poco. La leche materna sabe muy bien, con lo cual seguro que se lo van a querer tomar. El problema del suero, que lo ha dicho antes Elena, es que es un dulce salado que sabe un poco regular. Hay niños que se lo toman bien si está frío, o sea que lo podéis meter en la nevera porque está fresquito y tal. Pero si un niño que está con vómitos y diarrea rechaza el suero, seguramente es porque está bien hidratado, ¿vale? Eso lo vemos en urgencias frecuentemente. Si un niño está deshidratado, da igual el líquido que le des, que va a tomárselo. O sea que si vosotros les ofrecéis el suero porque está con vómito, está con diarrea y no lo quiere alegremente, por así decirlo, tampoco os preocupéis, sobre todo si veis que está haciendo pis, que tiene buen estado general, que tiene las mucosas húmedas, la boca con saliva, y un truco que seguramente es que no está deshidratado. Y si llora y tiene lágrimas, no está nada deshidratado, porque de lo primero que va a ahorrar el cuerpo es en producir lágrimas, cuando tiene que ahorrar agua porque tiene signos de deshidratación. Entonces, bueno, eso es una manera de valorar. Y luego también en los niños que están comiendo más o menos aceptable, pues obviamente con agua quizás sea suficiente. O sea, sobre todo es cuando no quieren tomar nada, el único líquido de rehidratación ideal va a ser el suero o la lactancia materna si son niños que siguen al pecho. Y hemos hablado de los vómitos, pero bueno, casi para la diarrea nos vale lo mismo. Si solo tienes diarrea, pues va a ser mucho más fácil que te tomes el suero porque no lo vas a vomitar por arriba. Pero estás teniendo pérdidas por abajo, con lo cual al final hay que rellenar las pérdidas. No, y además las pérdidas que se producen por cada deposición abundante son mucho más grandes que las que se producen por un vómito. El problema de los vómitos es que te van a impedir rehidratar, pero las pérdidas por diarrea siempre son mucho más grandes que las de los vómitos. O sea que tenemos que ser mucho más intensivos en la rehidratación cuando hay deposiciones y sobre todo cuando las deposiciones son muy líquidas y muy frecuentes, porque el riesgo de deshidratación es mucho mayor. Y de hecho, eso es una de las cosas que les decimos a los padres, lo que dice Elena, lo de las deposiciones frecuentes. O sea, no es lo mismo a lo mejor tener 5 deposiciones más o menos grandes a lo largo del día que de repente un lactantito de 1 año que hace 5 deposiciones en 40 o 50 minutos, pues que a lo mejor ese niño se deshidrata en 40 o 50 minutos, con lo cual es una de las cosas que hay que vigilar. Claro, a cuanto más pequeños, pues además tienen menos mecanismos de compensación para superar
esa pérdida de líquidos y de azúcar tan grande. Entonces hay que estar muy atento a los signos de deshidratación y a la imposibilidad de rehidratar por vía oral en casa. Claro, y aparte los niños pequeños no nos van a pedir de beber, porque no saben hablar, con lo cual hay que ofrecerles, ¿vale? Un niño mayor te puede decir, tengo sed, pero uno pequeñito no. Entonces hay que estar frecuentemente ofreciéndolo, ¿no? Y otra de las cosas que tenéis que vigilar cuando las cacas son líquidas, que preguntamos los pediatras, es si tienen sangre o tienen pus, ¿vale? En ese caso... O moco. O moco. Pero bueno, el moco, vamos, lo decía yo sobre todo porque si tienen sangre y tienen pus, bueno, deberíais coger una consulta con vuestro pediatra. Si el niño está bien, pues se puede demorar 1 o 2 días para saberlo, para ver si eso mejora o no. El moco a lo mejor yo esperaría, pero solo por deposiciones líquidas, si el niño se encuentra bien, seguramente pueda esperar. Pediconsejo. En el caso de que tu hijo tenga vómitos, no le fuerces a comer, ya que en muchos casos acabará vomitando de nuevo. Es preferible darle preferencia a los líquidos, aunque no quiera comer, durante un par de días. Bueno, Elena, ya lo hemos hablado antes del pediconsejo, mucho de qué dar de comer y qué dar de beber, pero bueno, reforzar la idea de que son los sueros que venden en la farmacia el líquido que tenemos que dar a los niños con una gastroenteritis y no dar bebidas para deportistas. Claro. Las bebidas para deportistas están pensadas para una persona que hace deporte, ¿no, Elena? Claro, porque ¿de qué están compuestas? Es que las pérdidas por sudor no son lo mismo que las pérdidas gastrointestinales por una diarrea. En el sudor perdemos agua, pero sobre todo perdemos sal. Y en la diarrea, aunque perdemos de todo, fundamentalmente también vamos a perder mucho líquido, pero que necesitamos que la absorción del líquido en el intestino, necesitamos que tenga sobre todo agua y poco sodio para que esa composición pase al intestino, por una cosa de los equilibrios de los líquidos a través de la barrera intestinal. No me resisto a contarlo, porque esto mucha gente habla de la osmolaridad y tal, y es que lo que ocurre es que bueno, en las células intestinales hay unos transportadores de iones y el agua sigue a los iones, y resulta que hay un transportador, que es el transportador de sodio-glucosa, que es el único que nos afecta en las gastroenteritis. Y entonces, para que un líquido que ofrecemos a un cuerpo con una gastroenteritis sea absorbido, tiene que mantener una proporción de sodio-glucosa de 2:1, ¿vale? Y por eso el suero hiposódico se formula así, y sin embargo las bebidas para deportistas no mantienen esa proporción. Con lo cual, si tú das a un niño una bebida para deportistas que tiene mucho azúcar, que no mantiene esa proporción, al final va a tener más diarrea, porque los azúcares tienden a atrapar agua. Y entonces, si tú tienes un azúcar o un exceso de azúcar en el intestino, el agua va a ir donde hay mucho azúcar, claro, y no si no se absorbe. Puede empeorar la deshidratación, igual que hidratar con zumos, ¿no? Claro, Tampoco de hecho, sería... lo vemos frecuentísimo en la consulta, un niño que a lo mejor tuvo fiebre, que ya se lo ha pasado, pero persiste la diarrea 4 o 5 días más, y le preguntas al padre, ¿qué le estás dando de beber? Y dice, pues le estoy dando esta bebida para deportistas, y es, date ahí, deja de dársela, y a los 2 días dice, no, pues está mucho mejor, pues porque le has dado lo que tenías que dar. Y aparte de las bebidas para deportistas, has dicho lo de los zumos, la famosa limonada alcalina, lo de, yo es que no me sé ni la proporción, pero lo sabrán muchas más, que es 1 litro de agua, una punta de bicarbonato, una puntita de sal, un chorrito de limón. Teóricamente, si estuviera hecho súper bien y todo medido con los gramos, el peso molecular de cada composición, pues teóricamente podríamos hacer un buen suero hiposódico. El problema es que es muy difícil hacerlo perfecto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una cosa imperfecta cuando en la farmacia venden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como bebida excelente para la rehidratación oral en el caso de la gastroenteritis? Así que fuera de líos, y la rehidratación en el caso de la gastroenteritis se debe hacer con los sueros hiposódicos que venden en farmacia. Y lo has dicho antes, que lo voy a recordar, si el niño no quiere el suero pero está comiendo aceptable aunque tenga una gastroenteritis y bebiendo agua, seguramente con eso también es suficiente para hidratarse. Claro. En cuanto a la dieta, los alimentos normales... Claro, a ver, en principio no se ha demostrado que cambiar la alimentación en los niños vaya a acortar de forma significativa la duración de los síntomas. Sí que se ha visto que podrían acortar en unas 12 o 24 horas, pero eso no es clínicamente significativo, porque que te vaya a durar 4 o 5 días va a dar igual. Lo que queremos es que el niño, mientras está pasando por su proceso, coma lo mejor posible dentro de sus posibilidades de apetito, ¿no? Entonces van a comer mejor lo que están acostumbrados a comer que nosotros de repente les demos patata cocida, pescado hervido, entonces es mejor que le demos... arroz blanco. Claro, que respetemos su alimentación, evitando grasas porque es más difícil digerirlas, y azúcar porque eso, o las bebidas con exceso de azúcar, porque eso puede perpetuar la diarrea. Entonces nosotros siempre ponemos la coletilla, alimentación normal sin forzar, evitando azúcares y productos grasos. Sí, yo creo
creo que lo has dicho, lo del pescado hervido y todo esto era la famosa dieta blanda que nos daban a nosotros. Eso no hace falta hacerlo. Lo que hay que hacer es dar una dieta de fácil digestión, algo que el niño sepamos que se lo va a tomar bien y que no vaya a provocar más diarrea. Bueno, y lo importante, ya hemos dicho que es la hidratación, hay que no forzar, ofrecer, y lo que coma fenomenal, y si no come nada, pues las bebidas de rehidratación. Y si come algo y no quiere suero, pues agua. Y lo voy a volver Fácil, a decir ¿no? yo, lo que has dicho antes de la lactancia materna, cuando nos dicen las madres, es que solo quiere tomarte, te digo, joder, fenomenal, barra libre, tiene azúcar, tiene hidratos de carbono, tiene grasas, tiene una proporción, es un alimento líquido con lo cual se va a hidratar. No, además o sea es un alimento que se adapta a las necesidades del niño en cada momento, así que se reformulará en las necesidades que tiene el niño. Entonces, y luego respecto a la leche, porque parece la que leche también normal, la leche de vaca. sí, le parece como que está súper prohibida, no le des leche y yogur. Ya le he quitado la leche, viene ya. Tiene 3 días de diarrea, ya le he quitado la leche. Y es como... Claro, si hemos dicho que hay que mantener alimentación normal, pues la leche obviamente hay que mantenerla. Es un alimento ideal porque contiene alta proporción de hidratos de carbono, grasas saludables, entonces es un alimento que probablemente justo es lo que mejor se toman cuando están enfermos. Entonces no hay indicación de quitar la leche, salvo que el pediatra considere que la lactosa en este caso está perpetuando los síntomas por cosas que nos cuentan en la consulta, que normalmente no suele ser hasta pasados más de 2 semanas. Sí, lo que decías al principio de cuando vemos esas diarreas que a lo mejor duran más de 10 o 15 días. Esto es lo que llamamos el síndrome posenteritis, que es cuando hacen una intolerancia transitoria a la lactosa. Entonces hay en ocasiones muy concretas que quitamos la lactosa durante unos días. De ¿vale? las leches normales, porque la lactancia materna que contiene lactosa es un alimento que nunca se va a retirar. Vale, pero nunca quitéis la leche al niño si tiene una gastroenteritis hasta que os lo diga el pediatra, porque seguramente no sea necesario. Y otra cosa que nos preguntan mucho los padres en la consulta es si hay que dar un probiótico a un niño que está con una gastroenteritis. Claro, pues hay algunos probióticos concretos que en ensayos clínicos, nombres propios de probióticos, que sí que han demostrado cierta mejoría en acortar los síntomas, pero no más allá de 24 horas. O sea que igual ahí lo ponemos todo en una balanza. A lo mejor una gastroenteritis que es muy autolimitada y con muy pocos síntomas en el tiempo no merecerá la pena. Aquellas que son un poco más prolongadas y que dan más sintomatología, pues ¿por qué no lo vamos a dejar de intentar? Claro, yo creo que el problema es que cuando empiezas a ver a un niño con una gastroenteritis no sabes cuántos días va a durar. Entonces te consultan en las primeras 24 horas y tú no sabes si esa gastroenteritis va a ser una gastroenteritis de 7 días o va a ser una gastroenteritis con diarrea de 4 días. De todas maneras, lo que dice Elena tiene mucha razón. Como mucho acorta 24 horas la sintomatología. Y aparte, el NNT, que es una cosa estadística, para que tenga efecto, tienes que tratar a muchos niños para ver un efecto en los estudios estadísticos. Entonces el NNT es muy alto. Entonces, ¿es rentable, no es rentable? Bueno, sí es verdad que es seguro y que acorta un poco la diarrea, pero quizás no lo deberíamos utilizar de rutina en todos los niños que tengan una gastroenteritis. Y lo que ha dicho Elena también es muy importante, que solo sirven ciertas cepas concretas y a una cantidad concreta. Y voy a decir los nombres, lo digo porque en la farmacia podéis encontrar muchos probióticos que son un complemento alimenticio, que se venden sin receta y los podéis comprar. Solo el Lactobacillus GG, el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus reuteri DSM 17938 y el Lactobacillus acidophilus LB, heated de calor, inactivated, son los 4 que sí que han demostrado tener un efecto bueno para la diarrea. Ni siquiera las combinaciones, o sea que si elegís uno, que sea uno de estos. Y los que no sean uno de estos, pues no haría falta darlos para la porque diarrea. No tienen demostrada eficacia, claro, y por eso. No harían daño, pero tampoco tendrían ningún beneficio. Y son complementos que normalmente son caros, o sea que por eso no son de rutina, porque tampoco está tan claro el beneficio en todos los niños. Bueno, otra cosa que es muy importante las gastroenteritis, dado que hemos dicho que no vamos a hacer nada, salvo... Bueno, hemos hecho mucho, que llevamos aquí casi ya media hora hablando. Pero evitar la deshidratación, que en realidad es la complicación más importante. Tratamiento de sostén. Claro, decimos. Entonces es vigilar los síntomas de deshidratación, porque es la única cosa que nos da miedo. Entonces son en niños que no conseguimos que tomen nada por boca porque no paran de vomitar, ¿vale? Y a veces los vómitos repetidos van a perpetuar la situación de vómitos y hay veces que necesitamos una visita a urgencias para reparar esa situación y empezar a rehidratar. Normalmente se hace por boca. Los signos de deshidratación, que ya los has dicho muy claros, un niño que está tirado, ojeroso, con la lengua seca o pastosa, que no hace pis y que tiene los ojos hundidos, pues claramente ese niño está deshidratado, hay que hacer una visita a urgencias. Normalmente un niño que rechaza el suero, lo he dicho yo antes, es
porque está bien hidratado, pero a lo mejor puede llegar un momento en que está tan pasado de deshidratación que tampoco pueda beber. O sea, no os quedéis solo con lo que he dicho yo, no, como no está bebiendo, pues es que estará bien. Claro. Pero si el niño está tirado en libro abierto, que decimos, en la cama, que casi ni se mueve, pues ese niño habrá que ir a Claro, urgencias. eso es el caso de mal estado general, ¿no? Que eso es un motivo para ir a urgencias bajo cualquier circunstancia. Y si el niño está bien, pues y tiene una duración normal, menos de una semana, en principio tampoco habría que acudir si no hay signos de deshidratación y permite hacer tomar suero por boca y más o menos va comiendo. Luego, los niños muy chiquititos, por debajo de los 3 meses, la gastroenteritis puede ser una infección muy grave. Entonces, a lo mejor sí que puede esperar al pediatra al día siguiente para consultarle y ver el estado de hidratación, pero yo se lo digo a los padres en la consulta, si tiene 5 años no me lo traigas en el momento, pero bueno, a lo mejor un niño 1 mes y medio, 2 meses que empiece con diarrea, no me importa tanto, entre comillas, que me lo traigan para valorar, porque sí que es un niño a lo mejor que hay que incidir un poco en los consejos y a lo mejor me lo tienen que traer 2 o 3 días seguidos para ver cómo está. Y aquí una cosa muy importante es que cuando los niños tienen diarrea no deben ir a la escuela infantil ni al colegio, porque el método de transmisión de las gastroenteritis o de los procesos gastrointestinales fundamentalmente es a través de las heces. Sí, es fecal oral que decimos. Claro, sobre todo muy importante en visual. los niños de guardería que requieren cambios continuados de pañal, ¿no? Porque eso es todo es un método de transmisión pues muy, muy rápido cuando no se consiguen mantener bien las medidas de higiene. Vale, y por ir cerrando, Elena, al principio lo hemos dicho, cuando una diarrea no es una gastroenteritis. O sea, cuando el pediatra va a preocuparse un poco, entre comillas, o cuando va a intentar llegar a investigar un poco en esos niños que tienen con diarrea y no se le termina de pasar. Pues nada, cuando son diarreas que duran más allá de 2 semanas, cuando son episodios de diarrea muy frecuentes, ¿no? Que es verdad que a lo mejor duran 1 semana, pero es que están alternando episodios de diarrea con deposiciones normales, porque normalmente eso son diarreas crónicas que hay que estudiar. Y cuando claramente no nos parece una gastroenteritis, ¿no? Que tiene diarrea pero tiene una palpación abdominal que nos puede sugerir una apendicitis. Es ¿no? decir, Por ejemplo. la apendicitis, que normalmente es dolor abdominal, que baja abajo a la derecha, que ya lo sabéis, que puede dar décimas, a veces también da diarrea por irritación intestinal. Entonces, no solo por tener diarrea, pues, si el niño se encuentra pichi y no le duele la tripa, pues no pasa nada. Pero si a lo mejor tiene un dolor de tripa y tal, pues aunque no hayan pasado esos 15 días, porque una apendicitis lo vas a diagnosticar antes, sí que hay que consultar. Y, por ejemplo, cuando tienen cacas con sangre, normalmente también solemos recoger una muestra para intentar llegar al diagnóstico de qué bicho lo está provocando, porque a veces sí que son diarreas persistentes que requieren, por ejemplo, el Campylobacter es muy, muy típico, que sí que requieren tratamiento antibiótico. Y en todos los casos de diarreas crónicas, porque a veces no son causas infecciosas, sino que tienen otros motivos, pues normalmente también se estudia. Como por ejemplo la enfermedad celíaca, que es uno de los motivos por los que a un niño a lo mejor con una diarrea de más de 15 días de duración le pinchas una analítica para ver que no tiene esa enfermedad. Bueno, Gonzalo, yo creo que vamos a ir poniendo punto y final a este episodio tan apasionante como el de hoy sobre las gastroenteritis. Espero que después de todo lo que hayamos dicho, ningún padre ni madre se haya quedado con dudas sobre qué hay que hacer ante un episodio de gastroenteritis en sus hijos. Yo espero que no nos hayamos dejado nada en el tintero, porque estoy seguro que este episodio va a ser uno de los más escuchados de esta temporada. Así que bueno, guardároslo entre vuestros favoritos o compartirlo con aquellas familias que sabéis que están pasando por un episodio de una gastroenteritis, porque estamos seguros que en casa, cuando llegue el Festival de la Diarrea y los Vómitos, os va a ser muy útil. Pues venga, vamos con el resumen para que nuestros oyentes se queden con lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Las gastroenteritis son procesos infecciosos en los que se afecta el tubo digestivo. Los síntomas más frecuentes son la diarrea, los vómitos, el dolor abdominal y la fiebre. Están causadas por virus y bacterias y en la mayoría de los casos se curan solas. Lo más importante es mantener un adecuado estado de hidratación, para lo cual el suero hiposódico es lo más útil. No hace falta hacer un periodo de dieta concreto, aunque se deben evitar las comidas con mucha grasa y azúcar. En el caso de que la diarrea dure más de 15 días o los síntomas no cuadren del todo con una gastroenteritis, se debe consultar con el pediatra. Y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por estar al otro lado de los auriculares y por todos estos comentarios y valoraciones tan positivos que nos dejáis en las plataformas desde las que nos escucháis y en redes sociales. Y como no, gracias a Deslas por apostar por la divulgación como mejor herramienta para mejorar la salud de los más pequeños de la casa. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.